Muchas gracias, saluda Rodrigo Menéndez. Ya estamos de regreso aquí desde Mérida. Me acompaña el consejero electoral nacional, Uquipe Espadas. Consejero, bienvenido. Rodrigo, mucho gusto. Un placer estar contigo nuevamente. Oye, Uquip, cuéntanos un poco qué es la consulta indígena de autoadscripción calificada que comenzó a hacerse ya, de hecho el martes pasado se hizo en Yucatán, pero Sí, ¿de qué trata y en qué está trabajando el INE de eso? mira, esto lo comenzamos a hacer el día 4, terminaremos el día 22. A lo largo de estos 19 días recorreremos todo el país, estamos recorriendo todo el país como instituto, realizando asambleas consultivas en todos los estados y en algo así como 70 distritos sobre este tema que tiene una gran relevancia en función de las acciones afirmativas que tendrán lugar en la elección de 2024. La autoadscripción calificada es un mecanismo establecido por el Tribunal Electoral. ¿En qué consiste? La Constitución dice que para ser reconocido como indígena, para poder ejercer los derechos de los pueblos indígenas, basta con que una persona se reconozca a sí mismo como indígena. Esto es lo que se ha denominado autoadscripción. Oye, eso quiere decir, si yo me siento indígena, puedo ir y adscribirme. Pues dice la sala superior, eso dice la Constitución, No, pero la sala dice que no. ok. La sala dice que no basta con autoadscribirse como indígena para poder ejercer la cuota de candidaturas indígenas. Claro, porque ahí es donde se iba a perder todo, ¿no? Bueno, es que no es un asunto menor, no es Sí. un asunto sencillo. En 2018 y en 2021 ya se utilizó la cuota de candidaturas indígenas y la autoadscripción calificada, pero la realidad es que fue un proceso poco exitoso, digamos. Hubo muchas quejas en dos sentidos. Las principales en el sentido de que personas que realmente no son parte de pueblos indígenas obtuvieron documentación que decía que sí y pudieron competir como indígenas, y en menor medida personas que siendo indígenas realmente no pudieron acreditar Oye, fíjate esta que condición. de lo que hablas precisamente en Yucatán hubo un caso, el caso de Liborio Vidal, que lo bajan de la candidatura de Acción Nacional por el Distrito Federal, por el distrito del primer Distrito Federal, y lo bajan siendo él que ya había, perdón, él ya había sido alcalde, creo que en 2 ocasiones de Valladolid, ya había sido diputado local, ya había sido diputado federal, o sea, y aún así lo votan. Sí, así es. Y entonces se me hizo, Bueno, este es un caso interesante, el de Liborio Vidal, que a mí me parece que ejemplifica algunas de las contradicciones de este criterio de la autoadscripción calificada. Nadie que conozca esa zona del estado puede decir que Liborio Vidal no tiene vinculación con estas claro. comunidades. De forma tal que, si bien no es un maya, a ver, Ujú. quién es indígena y ¿Y quién quién no? no es una discusión que es mucho más complicada en otros estados. Acá en Yucatán nosotros sabemos quién es maya y Claramente. quién es tzul en términos generales. Podrá haber por ahí algún caso Algún, ambiguo, pero en general no. Entonces vamos para hablarlo, decirlo en yucateco. Liborio es un tzul, pero uh-huh. es un tzul con una estrecha vinculación con las comunidades mayas de la región donde él ha hecho política toda su Toda su vida. vida. Ha sido diputado, ha sido Presidente presidente municipal. municipal, ha sido dirigente partidista, pero bueno, en este asunto de acreditar un vínculo con comunidades indígenas, pues la documentación que presentó fue impugnada y el tribunal decidió que él no podía competir. Amplío el paréntesis. A mí me parece que este caso demuestra uno de los problemas de este criterio de autoadscripción calificada, porque no limita nada más quiénes pueden participar, dejando la resolución de esto en manos muy diversas, porque no existen, acá lo sabemos, no existen autoridades mayas tradicionales reconocidas por toda la población maya. Hay pequeñas comunidades que tienen autoridades tradicionales, pero en términos generales esto no es algo que podamos decir para el conjunto de los mayas de Yucatán. Entonces, bueno, por un lado, la autoadscripción calificada presenta este tipo de problemas, es decir, quién pasa y quién no pasa, y si los criterios reflejan la realidad o son criterios administrativos de otra naturaleza. Pero hay un problema mucho más serio, y es que a mí me parece que, por eso pongo el ejemplo de Liborio con frecuencia, que también es una limitación para el derecho del voto de las personas. Es decir, esta es una persona
que ha sido electa en diversas ocasiones, que en consecuencia pues está a la vista que tiene un vínculo y que es cuestionable que se valga de repente decir, no, usted no puede participar Cuando ya porque toda la vida había, ha tenido una claro, vinculación toda la vida. electoralmente reconocida. Pero bueno, el chiste es que no se pudo. Ahora estos criterios están a consulta, es decir, la consulta es a los pueblos indígenas es cómo se debe calificar la autoadscripción, qué elementos debe haber para acreditar que una persona tiene vínculos con el pueblo al que dice pertenecer. Y para estos efectos es que el INE, por su obligación legal y por estar así establecido en los convenios internacionales, está realizando en estos momentos una consulta a lo largo y ancho de todo el país para que las distintas voces de los pueblos indígenas puedan expresar su opinión sobre la calificación de la autoadscripción. Ukip, ¿cuándo termina cuándo terminan de hacer toda esta consulta y los resultados cuándo serán? Bueno, la consulta termina el día 21. Las últimas consultas serán el día 21 en el estado de Hidalgo. En cada estado se decidió, no se hizo un calendario programando nacionalmente, sino que el INE en cada estado, valorando las condiciones, porque alguna práctica ya tenemos en esto de las consultas. La última vez que platicábamos, hablábamos de la consulta indígena por la distritación, por la nueva distritación. Bueno, ahora es otro tema. Entonces, bueno, el calendario resultó entre el 4 y el 22, que era más o menos el margen que teníamos, y después de esto, las distintas respuestas que los pueblos hayan dado, las distintas visiones que hayan planteado, sus distintos criterios, serán plasmados en un documento de síntesis de todo esto. Es decir, estas consultas no son consultas electivas, no se vota una visión. Yucatán dice que para calificar la autoadscripción deben ser constancias emitidas por el comisario Giral. No, sino que las distintas personas, o en su caso representantes de organizaciones o comunidades, expresan sus criterios y estos son registrados todos, y sobre la base de ello el instituto primero los sistematizará y después propondrá los nuevos lineamientos que serán válidos en la elección de 2024, y esto por mandato del Tribunal Electoral deberá estar listo el 7 de septiembre, es decir, en poco menos de 2 meses. Bueno, pues le agradezco mucho, Ukip Espadas, que nos haya acompañado el día de hoy. Ojalá y que cuando ya tengan el resultado podamos platicar de nuevo. Con muchísimo gusto, ¿no? Con muchísimo gusto, por acá estaremos. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.